Bueno, un saludo muy especial para todos. Estamos aquí para empezar nuestra enseñanza bíblica. Aquí tenemos los 4 canales que serán en el YouTube. Bienvenidos en los 4 canales y también en Facebook también estamos. Y también en los 3 canales de Litni. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer algo muy especial hoy, porque hoy tenemos una enseñanza bíblica y hemos colocado el título en Facebook para que ustedes lo miren, esta enseñanza bíblica, ¿ya? Muy importante que tengamos en cuenta que nosotros esta enseñanza bíblica siempre la estamos dando desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Ya, un saludo para todas las personas que se están conectando en este momento, todas las personas que se están conectando. Es muy importante que se den cuenta de que esta enseñanza bíblica es desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Un saludito para Dulce, un saludito para Melis, para Mendy, para Chanya, para Carda, para Cute, para, bueno, todas estas personas que están conectando. Dios les bendiga grandemente. Hermana Francisca, Dios le bendiga. Bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una oración. Y entonces, si la hermana Francisca quiere dirigir la oración. ¿Qué? La oración, ¿la quieres dirigir? ¿Quién, yo? Sí. Oh, Ok, siga, hermana Francisca. Señor, auxilia. Señor, en el nombre del Padre, Gracias, Señor, Padre Santo, porque tú eres bueno. para que nos Gracias, oh Dios, tu palabra, porque tú eres especial, Padre Celestial. y queremos saber toda la verdad, Señor. Amén. Bendito Dios. Señor, para escuchar a quien tú quieres. Nombre bendito Dios. Gracias, oh Dios. Amén. Amén. Gracias, hermana Francisca. Bueno, casi no se le escuchó hasta acá, pero bueno, muy importante que nosotros tengamos en cuenta la enseñanza bíblica de hoy. La he titulado Corred de tal manera que obtengáis el premio, porque esta es la parte clave, porque hay millares de personas que están siguiendo a Cristo, pero cada uno lo sigue a su manera, ¿sí? Y cuando yo comencé a ir a la iglesia, había muchos, vamos a decir, como objetivos que yo tenía. Y yo miraba que mis compañeros también en la iglesia tenían sus objetivos. Uno era que, yo quiero estar en el coro de la iglesia. Otro, yo quiero estar tocando el piano. Otro, yo quiero estar en esto. Siempre buscábamos las posiciones. Pero el apóstol Pablo nos dice hoy que debemos de correr de tal manera que obtengamos el premio. Porque es que todos estamos. Y hay un versículo que dice, muchos son los llamados y ¿qué? Y pocos los escogidos. Todos los llamados van a ser salvos, pero escogidos son muy pocos. ¿Y cuáles son los escogidos? Vamos a mirar cuáles son los escogidos. Vamos a ir al libro de Mateo 24:31. Miren los escogidos. Dice, y enviará a sus ángeles, Jesucristo va a enviar a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que es el arrebatamiento. Entonces, todos nosotros pretendemos estar entre los escogidos, pero el asunto no es pretender, sino ¿qué debo yo de hacer para estar en esos escogidos? Y Pablo se toma ese cuidado y lo explica muy bien. Y una de las preguntas es, ¿cómo debemos de correr y para qué? ¿Cómo yo debo de estar en este camino del Señor? ¿Cómo que es únicamente el objetivo de reunirme en la iglesia? ¿Dar ofrenda, cantar, decir gloria a Dios? ¿O cuál es el objetivo principal del evangelio? Entonces, en 1 Corintios 9:24 dice, ¿cómo debemos de correr y para qué? Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. En una carrera, en una competencia, yo he visto hasta 10,000 personas en una competencia, en una maratón. Me imagino. Pero uno solamente se lleva ¿qué? El premio. Entonces, hermana Francisca y todos los que estamos en las líneas, en las redes sociales, mi pregunta es, ¿cómo está usted
siguiendo a Cristo? ¿Lo está siguiendo para estar entre los escogidos y que ganen el premio que es el arrebatamiento? ¿O está solamente mirando a ver qué puede hacer? Voy a ir, con que yo vaya y cumpla esto es más que suficiente. ¿O realmente usted tiene un interés en estar entre el grupo de los escogidos? Entonces, esta enseñanza es precisamente para los que quieren ser escogidos y estar entre los escogidos. No es un asunto fácil, porque cuando yo hacía mis carreras dentro del colegio, la verdad que llegar de primero no era fácil, porque habían otros que eran muy buenos. Entonces, el asunto acá es que usted pueda entender lo que dice Pablo. Dice, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos a la verdad corren? 10,000, 20,000, todos corren la maratón, pero uno solo se lleva el premio. El apóstol Pablo está diciendo, pero uno solo se lleva el premio. Y luego le dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es el premio? Estar entre los escogidos y ser arrebatado, estar en el arrebatamiento. Ese es el premio, hermanos. Todos los demás que estén en la carrera, que estén en el evangelio, van a ser salvos. Pero el premio es que usted y yo estemos, ¿qué? En el arrebatamiento. Siga, hermana Kaylee, siga, hermano Noé, y siga, hermano Diego. Entonces, esta es una parte muy esencial que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros cómo debemos de estar nosotros en el evangelio? Amén. Dios les bendiga. En el evangelio es muy importante que tengamos en cuenta qué es lo que nos interesa a nosotros más estar, ¿ya? Entonces, el asunto es de que debemos de correr para obtener, ¿qué? El premio, estar en el arrebatamiento. Ese es el premio. Todos los demás hermanos que están en las iglesias, todos los hermanos que han creído en Cristo, el mismo apóstol Pablo dice, el que cree en el Señor jamás será, ¿qué? Defraudado, o sea, va a ser salvo. Pero es que la salvación es la salvación es para estar en el reino de Dios. Pero ser escogido en el arrebatamiento es para evitarnos la gran tribulación, y fuera de eso, para ser reyes y sacerdotes y reinar juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo debemos de correr y para qué? Debemos de correr de tal manera, hermano Diego, debemos de correr que nos ganemos, ¿qué? El premio, que estemos en el arrebatamiento. De resto vamos a ser salvos, de eso no hay problema, vamos a ser salvos. Ahora, ¿a quién y a dónde debemos de correr para obtener el premio? Porque recuerda que hay un versículo que dice, separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Entonces, ¿a quién y a dónde, hermana Francisca, debemos de correr para obtener el premio? Proverbios 18:10, si alguien lo puede leer, por favor. Proverbios 18:10, ¿qué nos dice? Este es bien importante. Bueno, hoy no nos ha acompañado el hermano Manuel. Próximamente, el próximo sábado estará con nosotros. Se encuentra un poco delicado de salud, pero bueno, vamos a mirar para el próximo sábado, Dios mediante. Proverbios 18:10, ¿qué nos dice? Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Hermano Moisés, y mil bendiciones, y hermano Lan, Dios te bendiga, bendiciones. Lo habíamos extrañado muchísimo, pero gracias a Dios que hoy está con nosotros. Bueno, estamos acá en un tema muy importante, hermano Moisés, que es cómo debemos, todos estamos en el camino del Señor. Usted ve un grupo, la iglesia grande, todos vamos a ser salvos. Amén, así es. Pero el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren el estadio todos a la verdad corren? A la verdad, todos Pero uno solo se lleva, ¿qué? el galardón. El premio. ¿Y cuál es el premio que nosotros estamos persiguiendo ahorita? El arrebatamiento. Ese es el premio. El arrebatamiento. Todos los hermanos que están siguiendo a Cristo, el apóstol Pablo dice, el que cree en el Señor no será, ¿qué? Jamás defraudado. O sea, todos van a ser salvos. Pero el premio es para los escogidos. Dice, enviará Jesucristo a los ángeles y juntará a los escogidos desde un extremo del cielo, ¿qué? Al otro. Entonces, la enseñanza de hoy es cómo debemos de correr para obtener ese premio. Porque resulta que no es fácil. De pronto, Lan es su nombre, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Alan. Alan, ¿cierto?
Alan, usted ha estado en carreras, ¿cierto? Sí. Atletismo. Y usted sabe que para ganar no es fácil porque hay otros que son buenos, ¿cierto? Y lo mismo pasa en las cosas de Dios. ¿Ya? Aquí nos toca a nosotros mirar realmente cuál es el objetivo. ¿Ya? Cuando yo comencé, que estaba joven en la iglesia, yo iba y mi objetivo era tocar el piano. Incluso el hermano Noé me conoció así tocando el piano en la iglesia. Y yo perseguía eso. Servir en la iglesia y todo eso. Y no está mal. Pero el asunto es estar ¿qué? En el arrebatamiento. Porque ahí es donde está la clave de todo. Ese es el premio. Porque los que estemos en el arrebatamiento, dice que seremos ¿qué? Reyes y ¿qué? Y sacerdotes. Todos los demás van a estar pues en la gran tribulación y van a entrar ¿a qué? Al reinado milenial de Cristo. Como ciudadanos del reino milenial y tienen la salvación. Ahora, pero Jesucristo dice, mira, hermano Moisés, hermano Henry, separados de mí, ustedes dos no pueden hacer nada. Entonces, para nosotros obtener ese premio, ¿a quién debemos de correr? Que leía el versículo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será ¿qué? Será librado. Levantado. ¿Sí dice así? Será levantado. Levantado. Entonces, para nosotros ser levantados en el arrebatamiento, tenemos que ir ¿a dónde? Al que es a Jesucristo. Mire, hay algo muy importante que yo quiero que ustedes sepan. Asistir a las iglesias es algo hermoso y yo me gozo en las alabanzas y todo. Y yo les digo a todos los que están acá, ayer hablaba con un hermano y dije, yo lo invito, pero siga asistiendo a su iglesia. De allá las ofrendas, los diezmos que den, los pueden seguir dando en sus iglesias porque yo precisamente no hago nada de estas cosas para que sigan dando en sus templos, que necesitan pagar los gastos y todo, ¿ya? Pero muy importante que tengamos en cuenta, hermanos, que hay algo en los escogidos. Mire, hay una iglesia Sardis, ¿y cómo era la iglesia de Sardis? Muerta, ¿cierto? Y mire lo que dice Cristo. Pero hay unos que andarán conmigo en ropas blancas, porque no han manchado ¿qué? Sus vestiduras. Y como en una iglesia muerta puede haber unos que van a andar con Cristo. Uno dice, no, la iglesia muerta, todo está muerto. No, señor, la salvación es ¿qué? Personal e individual. Mira el asunto de los escogidos, porque dice, ellos andarán, no han manchado sus vestiduras. Vamos a ir a Apocalipsis para mirar la característica de los escogidos. Vamos a Apocalipsis capítulo 14 y versículo 5, perdón. Vamos a ir al versículo 4. Dice así, estos son los que no se contaminaron, escúcheme bien porque aquí dice con mujeres. Pero no habla del asunto de con mujeres a nivel literal. Estos no son los que se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen ¿a qué? Al Cordero por donde quiera que va. ¿Qué significa eso, hermano Moisés? Que no se identifican total con una doctrina de una denominación, sino con la doctrina ¿de quién? Del Cordero, de Jesucristo. Y todo lo que tenga esa iglesia que corresponda a la doctrina de Jesucristo, el 80 o el 90%, estos se identifican es con la doctrina ¿de quién? Del Cordero, porque dice que siguen al Cordero. ¿Ya? ¿Cómo en este tiempo vamos a seguir nosotros a Jesucristo si Jesucristo ya no está presente? Nosotros lo seguimos siguiendo ¿qué? Sus enseñanzas. Estos escogidos son los que no se contaminaron ¿con qué? Con los puntos de vista de las diferentes iglesias, que no estén de acuerdo al punto de vista ¿de quién? De Cristo. ¿Van a ser salvos? Sí, van a ser salvos, pero corred de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio, que obtengáis el arrebatamiento. Entonces mire lo que sigue diciendo, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que no, por eso cuando alguien lee la Biblia, leíamos en 2 de Pedro 1:20, que lo que yo debo de entender primero es que no puedo dar ¿qué? Mi propia opinión para leer la Biblia. Porque si yo doy mi propia opinión, ya me salgo. Entonces, mi énfasis esta tarde, es que usted que está en esta enseñanza bíblica pueda salir viendo de acá solamente 100% ¿a quién? A Jesucristo. Y pueda amar a todos los hermanos de todas las iglesias, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como ¿a quién? Cuando dice a tu prójimo, ¿a cuántas iglesias incluye? A todas.
Y a veces hay unas rivalidades terribles en las iglesias con las otras. Entonces, pero el mandamiento es amará a tu prójimo como a ti mismo, es el mandamiento. Pero vamos a correr de tal manera que vamos a estar entre el grupo de ¿qué? De los escogidos. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues mire, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y el 5 dice, y en sus bocas no fue hallada ¿qué? Mentira. O sea, son sin mancha, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Qué es que en su boca no sea hallada mentira? Voy a poner un ejemplo. Alguien está predicando y dice, mire hermanos, la palabra de Dios dice de esta manera, que la buena semilla cuando cae en tierra produce primero al 30, primero al 60 y luego al 100%. Y de pronto este hermano dice, en su conocimiento, dice, y nunca es del 100, es del 60 y el 30. Ahí ya dijo algo que no es correcto. Ya él lo dijo desde su punto de ¿qué? Hermano Moisés, desde su punto de vista. Porque la Biblia sí dice que es del 30, del 60 y el 100 cuando la persona recibe la palabra y no la comprende. Pero si recibe la palabra y la comprende, ya es al contrario. Es al 100, al 60 y al 30, y ahí están los dos versículos en la Biblia. Entonces, si yo llego a decir algo que no está completo, yo puedo decir una media verdad. Y eso me limita para correr yo ¿qué? Legítimamente para obtener ¿qué? El premio. Mire, con Jesucristo no vale compadre, ni vale, como dice, ay, no es que viene mi compadre y venga para acá porque es mi compadre. No. En Jesucristo usted y yo nos debemos de identificar porque Él dice, claro, vendré y os tomaré, no dice a vosotros, dice a mí mismo. Entonces, lo importante es que corramos, hermano, esta carrera pensando en obtener ¿qué? Ese premio. Y para obtener ese premio, ¿correrá el justo a quién? A Dios. Entonces, ellos son los que siguen al Cordero por donde ¿qué? Por donde quiera que van. Entonces, yo puedo estar en la iglesia de Sardis, una iglesia muerta, pero yo sigo ¿a quién? Al Cordero. Por eso es que Cristo dice, pero hay algunos que no han manchado sus vestiduras, los cuales andarán conmigo ¿qué? En ropas blancas. ¿Con qué se manchan las vestiduras, hermana Keile? Mentira. Con la mentira. ¿Puedo decir yo una mentira y yo estoy predicando la Biblia? ¿Puedo decir alguna mentira? Sí. ¿Lo digo conscientemente? No. ¿Por falta de qué? De conocimiento. Entonces, aquí eso te viene todo esto que nosotros debemos de tener en cuenta. Yo la verdad que siento, oro mucho por las iglesias y por los hermanos, para que lleguen al conocimiento pleno de Cristo. Porque es que tenemos ausencia mucho, es de enseñanza bíblica. Se está levantando una generación nueva en la iglesia. Por lo menos nuestra generación, hermano Moisés, éramos, como dice, estudiosos de las Escrituras. Pero se está levantando una nueva generación que usted les pregunta algo de la Biblia y no saben de la Biblia. Y entonces tenemos que orar por esta nueva generación que se está levantando dentro de la iglesia para que le llegue ese deseo de adquirir conocimiento y que sigan al Cordero en medio del siglo 20-26, de este siglo 21. Ahora, ¿qué se obtiene cuando el justo corre a buscar la ayuda de Dios primeramente? ¿Qué se obtiene? Isaías 40:31, si lo puede leer el hermano Moisés, Isaías 40:31. ¿Qué se obtiene cuando se corre al justo? ¿Qué se obtiene? 40:31. Mire lo que se obtiene. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es bien importante. ¿Quién no ha hecho una petición a Dios y le ha durado años en llegar? Muchos, ¿cierto? Pero dice que los que esperan en Jehová, hay una promesa. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas, ¿qué? Fuerzas. Pero tienen que esperar en Él.
No tiene que esperar en otra cosa, sino en Él. Si usted mira a José, tiene un sueño en que ve que las espigas de sus hermanos se inclinan a la espiga de él y entonces él cuenta el sueño. Y entonces pues los otros saben algo de interpretación del sueño y dice que cree que nosotros nos vamos a inclinar a usted y lo aborrecen. Y él mirando ese sueño que era muy positivo para él comienza a sufrir que todo lo contrario. Lo aborrecen, lo venden por 20 piezas de plata y fuera de eso lo meten en la cárcel. Pero un día muy lejano, después de 17 o 18 años, le llega esa respuesta y ve a sus hermanos que vienen y se inclinan ante él. Les voy a decir algo, muy importante esto. Si vienen y se inclinan ante él, ¿es por qué? Porque él tiene una posición, ¿cierto? En este caso era casi de rey, de gobernador. Si usted y yo decidimos seguir al Cordero, no de seguirlo literalmente, sino de todo lo que él predica, yo lo tengo para mí y lo predico y lo practico, entonces de esa manera yo estoy siguiendo ¿qué? Al Cordero, y en mis bocas no va a ser hallada ¿qué? Mentira, porque yo estoy predicando como él, tengo la mente de Cristo. Entonces mis vestiduras no va a haber ¿qué? Ninguna mancha, porque somos sin mentira, o sea, estamos predicando la Biblia como la predica Cristo. Esto es bien importante, Dieguito, ¿ya? Cuando yo hacía unas preguntas, siempre le decía, mira, ¿qué opina, qué dice la Biblia, esto y esto? Y entonces la persona me contestaba, y yo le decía, ¿usted me contestó desde su punto de vista o pensó en un versículo en la Biblia? No, mi punto de vista. Eso lo tenemos que evitar. Eso lo tenemos que ir evitando. Que nosotros podamos contestar todo de acuerdo a las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, nuestra opinión propia no va a cambiar en lo relativo. El hermano Moisés tiene un trabajo. Usted tiene su opinión por la experiencia. Esto se hace aquí, así, aquí, así. Usted da su opinión. ¿Ya? Ahí no entra. Cuando yo voy a predicar el evangelio, cuando yo voy a enseñar en la iglesia, ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Porque ese es uno de los peligros más fuertes. Va a recibir la salvación, pero el escogido tiene que correr de tal manera que obtenga ¿qué? El premio. Y el premio es eso, que usted tenga la mente ¿quién? De Cristo. Y tener la mente de Cristo, usted tiene que dejar de hacer su propia ¿qué? Voluntad. Mira, una de las preguntas que yo siempre hago es esta. Cristo, porque nosotros a veces hablamos por nuestra propia cuenta en una predicación, pero tenemos que evitarla. Pero, hermana Kelly, ¿Cristo hablaba por su propia cuenta? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice el hermano Moisés? No, porque él decía del Padre que le había dado. Exactamente. Imagínese si Cristo no habló por su propia cuenta. ¿Y por qué no hablaba por su propia cuenta? Para que usted y yo pudiéramos hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Mire, lean ahí Juan 7:17, hermano Noé, Juan 7:17 y verá que él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Y eso es para que usted y yo hagamos la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Ya? ¿Cómo nos dice? Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está claritico, ahí está hablando Jesucristo, está en tinta roja. El que quiera hacer la voluntad de Dios, hermano Moisés, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por qué, por mi propia cuenta. Entonces, mire lo bonito de esto. Usted sabe que nosotros oramos a Dios y en los cultos se está predicando y dice, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Se dice, y todas las ovejitas que dicen, amén. Pero nunca le decimos a la ovejita cómo es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es que yo ya no hablo por mi propia ¿qué? Como opinión. Con mi propia opinión ya no. Cuando yo voy a predicar, tiene que ser al estilo de ¿quién? De Jesucristo. Y esto es corriendo de tal manera que usted obtenga y yo lo obtenga ¿qué? El premio. De resto, la iglesia va a ser salva.
¿Ya? Mire, hay una multitud en Apocalipsis que está delante del trono, pero hay unos que están en el trono. Los que están en el trono son los que corrieron de tal manera que obtuvieron ¿qué? El premio. Y el premio está en eso, en que yo pueda entender la urgencia y la prioridad de yo identificarme con ¿quién? Con Cristo. En los 144.000 redimidos son los que ellos obtuvieron Es que aquí es donde viene, por eso es que los 144 redimidos fueron ¿qué? Ahí dice, escogidos de entre la tierra. Y hay 144.000 de los de Israel. 144.000, 12.000 de cada tribu, y luego aparecen otros 144.000 que fueron redimidos de entre todos de la tierra, de todas las naciones, ¿ya? Pero estos redimidos, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho énfasis. Los que estén, y rogamos a Dios que todos nosotros estemos en el grupo de los escogidos, estemos desde un extremo del cielo reunidos, que los ángeles nos reúnan cuando vengan en los cielos. Todos los que van a estar en eso, ya van a gozar de un cuerpo que transformado a luz, un cuerpo resplandeciente. Y el premio es que va a ser rey y qué, y sacerdote. Eso está en Apocalipsis 1:6. A Jesucristo, que nos redimió y que nos hizo que reyes y sacerdotes. Pero para hacernos reyes y sacerdotes, yo tengo que pensar como Cristo. Miren, aquel día, mirad, Señor, en tu nombre hicimos milagros en ella. Yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de qué, de maldad. La mentira es una maldad. Y un predicador puede estar predicando y no lo hace conscientemente. Escúcheme bien, porque a veces dice, no, es que el hermano Henry, no, yo no juzgamos. No lo hace conscientemente y puede estar diciendo ¿qué? Una mentira por falta de ¿qué? Por eso, hermanos, es que Dios no se puede equivocar, nos equivocamos nosotros, pero Dios no. Mi pueblo, le dice al profeta, mire, diles así, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Y en Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice en Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Y por qué fue llevado cautivo? Ya no porque le faltó conocimiento, dice por no tener conocimiento. Yo le voy a decir una cosa, yo soy músico y me gusta la alabanza y yo oigo mucha música cristiana. Pero cuando yo entendí la importancia del conocimiento, yo me di cuenta que esa era la manera de correr ¿qué? Legítimamente para obtener ¿qué? El premio. Así que yo los invito hoy, hermano Noé, hermana Kaylee, hermana Francisca, hermano Moisés, yo lo invito de todo corazón, Alan, ¿cierto? Lo invito de todo corazón, Diego, lo invito a todos ustedes a que corramos, porque estamos en la última ¿qué? Tiempo. Mire, en una competencia, ¿cuándo es más difícil? Le vamos a preguntar a la que ha estado corriendo. ¿Cuándo es más difícil la carrera? ¿Cuando se empieza o cuando ya se va a terminar? Eso, estamos en este tiempo que es lo más difícil. Y por eso nos enredan los trajines de la vida, queremos sacar espacio, no tenemos. A todos nos pasa eso, pero nos toca pelear el premio. ¿Y cómo lo vamos a pelear? Llenándonos del conocimiento de quién, de Cristo. Entonces, ¿qué se obtiene? Que vamos a tener nuevas fuerzas cuando vamos ante Cristo, tendremos nuevas fuerzas, levantaremos las alas como las águilas. Esa es una clave tremenda del arrebatamiento. ¿Ya? Esa es una clave del arrebatamiento. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, ¿por qué corren y no se cansan? ¿Por qué caminan y no se fatigan? Aquí es donde viene. Porque de todas maneras, escúcheme, cuando nosotros corremos, usted se fatiga, ¿cierto? Y cuando corremos, nos cansamos. Y cuando caminamos, también nos fatigamos. Pero ¿por qué los que van a Dios no se fatigan ni se cansan? Jeremías 31:12. Jeremías 31:12. Jeremías 31:12. ¿Qué nos dice Jeremías 31:12? Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion,
y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado, de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riesgo, y nunca más tendrán dolor. Ahí está. Entonces aquí es donde viene. Corremos a Dios y dice al bien, ¿cierto? Al bien de Jehová. Mira, esto es algo bien importante. Cuando yo oigo esa palabra bien, ¿qué versículo le llega a usted, hermano Moisés? Mire, hay un versículo, creo que es Jeremías 29, 3, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, va, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy en este plan de que yo tengo que ir a Dios, entonces yo digo, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán que al bien de Jehová, porque Dios tiene bien para todos los que lo buscamos a Él, pero Dios tiene una justicia también para hacer que, para castigar a los que no hacen las cosas conforme a sus mandamientos. No es que Dios sea malo, no, es que es la justicia. Por eso es que los pensamientos de Dios siempre que Él tiene para nosotros es pensamientos de paz y no de mal. ¿Para darnos qué? ¿Cuál es el fin que usted espera, hermano, obtener? ¿Un fin qué? Bien. Bueno, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermano Moisés. ¿Cuál es el fin que yo quiero obtener en estas enseñanzas bíblicas? Que un día cuando el Señor venga y mande sus ángeles, yo esté en el grupo de ¿qué? De los escogidos. Pero yo tengo que hacerle la lucha. Y tengo que hacerla bien, porque separado de Él yo no puedo hacer ¿qué? Por eso tengo que ir donde Él siempre. Ahora, ¿por qué su alma será como huerto de riego? ¿Por qué eso? Porque dice será como huerto de riego. Usted ha visto esos cultivos que están 100%, pero un huerto de riego es algo que es lo más hermoso que pueda haber. Que está 100% bien al nutrido, tiene una tierra negra, está la humedad perfecta, todo, agua, todo. Será como huerto. ¿Por qué su alma será como huerto de riego? Isaías 61:3. Isaías 61:3. ¿Cómo nos dice 61:3? ¿A ordenar a qué? Que a los afligidos de Sión, siga. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Mire, huerto de riego, aquí hay plantío de Jehová, pero serán llamados ¿cómo, hermana Kelly? ¿Árboles de qué? Justicia. ¿Cuándo yo me convierto en un árbol de justicia? Es la pregunta, ¿ya? ¿Cuándo yo me convierto en un árbol de justicia? Aquí es donde viene algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Porque la Biblia dice que en el Evangelio la justicia se revela ¿qué? Por fe, y para fe, como está escrito, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Pero ¿por qué es importante entender la justicia del Evangelio, hermano Moisés? ¿Por qué es importante? Porque es que hay una justicia en el Antiguo Testamento y hay una justicia en el Nuevo. Y Jesucristo se queda viendo a los apóstoles y dice, óyeme, Pedro, Juan, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué les dice? ¿No entraréis qué? Dice, no en el reino de Dios, dice, ¿en el reino de qué? De los cielos. Así lo dice claritico, porque el reino de Dios entre nosotros está. Ahora, ¿cuál es esa justicia que es mayor de las escribas y fariseos? Aquí es donde viene un asunto. ¿Yo predico todo el tiempo acusando o yo predico todo el tiempo edificando? Si mi predicación todo el tiempo está acusando, esa es la justicia ¿de qué? De los fariseos. Pero si mi predicación todo el tiempo es edificando, esa es la justicia que es mayor que los escribas y fariseos. Por eso Jesucristo llega y le presentan la mujer adúltera. ¿Quiénes? Los fariseos. Esta mujer fue allá en pleno acto de adulterio, y según la ley de Moisés, toca hacer esto.
Jesucristo era el único limpio y no lanza la piedra. No hace qué, no ejecuta, pero Él cumple la ley. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, cumplir la ley que los 10 mandamientos. La ley del tabernáculo no, porque eso era ¿qué? Sombra de lo que había de venir, pero los 10 mandamientos, ahí está incluido el día sábado. Alguien dice, pero hermano Henry, está incluido el día, sí, nosotros estamos en el verdadero reposo. Por eso está ahí el sábado, porque dice Dios, y juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Eso está en Hebreos. O sea, porque el verdadero reposo que ahora tenemos nosotros, ¿cómo se llama? Cristo. Dígame, hermano. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero en ¿cómo se dice? Eclesiástica. Eclesiastés. En 7, 16 a 18 dice que no sé cómo decirlo en español, pero no... Pues léalo para que el hermano Noé lo traduzca. 7:18. 7, 16 a 18. Sí. Léalo. Do not be overly righteous, nor be overly wise. Why should you destroy yourself? Ajá. Do not be overly wicked, nor be foolish. Why should you die before your time? It is good that you grasp this, and that also not remove your hand from the other, for he who fears God will escape them all. Cuando este rey que escribió Eclesiastés fue Salomón, y él dice lo siguiente, esta pregunta me la hicieron una vez en una reunión. Dice, hermano Henry, ¿cómo nos explica esto? No seas demasiado, ¿qué? Justo. Ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Aquí es cuando se parte del ego, de uno. ¿Sí me entiendes? Por eso es que Jesucristo dice, Pablo dice, ya no vivo yo, más ¿quién? Más Cristo vive en mí. Todo lo que vamos a hacer acá en el camino no partimos de nosotros, de nuestro ego. Porque eso a nosotros nos va ¿qué? A destruir. Entonces nosotros tenemos todo nuestro, no seas demasiado justo. ¿Qué significa esto de demasiado justo? Cuando la persona, además de demasiado justo, se vuelve ¿qué? Alcahuete del pecador, del pecado. ¿Ya? Entonces, una cosa es ser justo en lo que es justo. Y una cosa es ser demasiado justo en lo que ya no es ¿qué? Justo. Voy a poner un ejemplo. Jesucristo llega y mira a Judas Iscariote. ¿Ya? Y entonces él tiene una justicia que es mayor que la de los escribas y ¿qué? Y fariseos. En esa justicia él lo mira. Si era Cristo, sabía que estaba pues robando. Él ya sabía. Pero él se queda mirándolo y esa justicia de él es ¿qué? Una justicia que es superior a los escribas y fariseos. Pero nunca es una justicia que le va a decir, no te preocupes por lo que estás haciendo mal. ¿Sí me entiende? Nunca le va a decir, no te preocupes, siga así, que así va bien. Ahí ya es demasiado ¿qué? Justo, y ya no deja la justicia como es, sino se vuelve una alcahuetería. Entonces Cristo lo mira con la justicia que es llena de misericordia y compasión para ayudarle a que solucione ¿qué? El problema que tiene él. ¿Ya? Pero no es demasiado justo para decirle, usted va a estar conmigo todo el tiempo. Porque el mismo pecado ¿qué? Lo sacó a él. Entonces aquí es donde yo tengo que luchar por el hermano que está en una debilidad y no puede dejarlo. Entonces yo tengo que decirle, mira, tienes que ir directamente ¿a dónde? A Dios, al conocimiento de Dios, para que lo haga ¿qué? Libre, ¿ya? Pero no tengo que ser demasiado justo y decirle, lo que tú estás haciendo no te eso. Nosotros somos cristianos, pero podemos hacer eso. ¿Sí me entiendes? Ahí ya, porque estoy con mi ego, con mi punto de vista. Eso es lo que dice. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? O sea, la sabiduría es para edificación. Y por eso, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Pero este es en el ego, por eso se destruye. Este es en el ego. Entonces, en una forma no puedes mover con tus emociones.
Nada. Tiene que ser con el temor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero para entender el temor de Dios hay que hacer 8 pasos. Y cuando yo entiendo el temor de Dios, ¿qué es lo que hallo, hermano Noé? ¿Qué es lo que yo hallo cuando entiendo el temor de Dios? El conocimiento de Dios. ¿Y el conocimiento de Dios qué es? Todo eso está en la Biblia. La inteligencia. ¿Y el efecto de la inteligencia cuál es? Exacto, y si se aparta del mal no va a ser destruido. Pero comenzó ¿con qué? Con una sabiduría que el principio es ¿qué? El temor de Dios. Entonces, esta es la parte. Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta que la justicia de Dios no es alcahuete de ningún pecado. Pero la justicia de Dios sí tiene misericordia al pecador y le da el tiempo necesario ¿para qué? Para que tenga tiempo de arrepentirse. Por eso dice Dios, porque Dios quiere que todos procedan ¿qué? Y que nadie ¿qué? Nadie se pierde. Ahí hay un tiempo. Por eso todo tiene tiempo menos la palabra. Predique a tiempo ¿qué? La palabra dice, no, fuera de tiempo, a tiempo, lo que sea, pero predícale porque hay que predicarle. Yo miré un testimonio de un pastor y me quedó, incluso se lo mandé a algunos hermanos. Había un hombre que quería ser bautizado, pero no se dio la oportunidad y el pastor parece que no lo pudo bautizar o no hubo el momento para él bautizarlo y el hombre se murió. No sé si ustedes vieron ese testimonio. Y el hombre se murió y entonces todos los hermanos sí ve, pastor, usted, él le rogó que lo bautizara, usted no, entonces comenzaron a atacar al pastor. Dijo, bueno, tráiganlo acá, cojan en la sábana donde está 4 hermanos, tráiganlo de cada parte y tráiganlo acá. Y el hombre estaba muerto y lo bautizó muerto. Entonces, todo este pastor está loco. Vamos a llamar a supervisor para que lo echen de la iglesia, porque bautizó muerto. Estaba muerto. Y lo bautizó. Y entonces se lo llevaron a la casa y él le dijo a la esposa, yo no sé qué me pasó, pero yo bauticé a esta persona y estaba muerto. Y lo bautizó y lo sacó y se lo llevaron. Y entonces dijo, no, voy a llamar a los oficiales que me destituyan porque yo bauticé un muerto. Esto nunca se había escuchado. Y entonces dice que él se quedó y salió a la puerta y dijo, bueno, voy a llamar a los supervisores porque entrego el cargo de pastorado y me voy ya. Cuando dice que a la larga miró que venían 2 caminando. Y esa no es la hermana tal. Sí. Pero ¿quién viene con ella? El muerto que había bautizado había resucitado. Resucitó después del bautizado y lo bautizaron muerto. Y se lo llevaron muerto y después allá revivió otra vez. Y yo me quedé pensando, realmente que bautizar un muerto es algo muy comprometedor para mí, sería muy comprometedor porque, pero miren lo que dice la Biblia. El que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y eso está ahí, eso fue un testimonio tremendo en esa convención. Eso pasó creo que en el año 22. Y ahí está, por ahí anda en las redes sociales. Y yo quedé impactado porque yo no me atrevo a bautizar una persona que ya se murió. Pero el hermano lo bautizó y vivió. Ahí estaba el cuerpo. Entonces la misericordia de Dios es grande. Ahí yo puedo ver la misericordia de Dios grande. Uno se goza con estos testimonios. Uno se goza porque uno mira la misericordia de Dios. Entonces, ¿por qué será su alma como huerto? Porque es un árbol de ¿qué? De justicia. Entonces, ese árbol de justicia funciona de esa manera. ¿Ya? Entonces, Jesucristo mira a Judas Iscariote y le tiene ¿qué? Misericordia y compasión. Pero no es demasiado justo para decirle, siga robando que no pasa nada. Aquí todos roban. Eso no. Eso ya no es justicia. Eso ya es un punto de vista aparte. Ahora, cuando yo soy, ahora viene una parte. Cuando yo soy un árbol de justicia, ¿qué debe de correr en mí? Para yo ser un árbol de justicia, ¿qué debe de correr en mí? Juan 7:38. Juan 7:38. Juan 7:38, mire esto.
Sí. ¿Qué debe de correr en mí para ser un árbol de justicia? El que cree en mí como qué. Como dice la Escritura, De su interior qué. correrá en Dios y por vida. Entonces, hermanos que están en las redes sociales, usted y yo debemos de creer en Cristo como dice el predicador o como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Si el predicador dice de acuerdo a la Escritura, hay que creerle. Pero si el predicador dice algo que no es de acuerdo a la Escritura, yo no le puedo creer. Voy a poner un ejemplo. Yo llego a mi trabajo y me siento y alguien me dice, mira, dicen que apareció el libro de Judas Iscariote. Y dice que todo era una farsa, que ellos habían hablado, que se iban a hacer el muerto, pero Jesucristo nunca murió. Eso era ahí un complot que había entre ellos y eso. ¿Qué dice usted, don Henry? Yo, bueno, mi pregunta es, ¿los apóstoles cuándo escribieron los libros? Bueno, muchos años después. Sí, señor, muchos años después. Mi pregunta es, ¿a qué horas escribieron el libro si no tenían tiempo? Mantenían andando de un lado para otro, que mantenían evangelizando. No, pues no tenían tiempo. Y resulta que Judas Iscariote murió después de viejo o antes de... No, pues murió antes. Entonces, ¿a qué hora escribió el libro? Uy, hermano, yo no había analizado eso. Eso es por ahí que dicen el libro de Enoc. ¿Han oído hablar del libro de Enoc? Mi pregunta es, Enoc está ahí, ¿hijo de quién? De Seth. De Seth, ¿cierto? Algo así. Pero está ahí al lado de Adán y Eva, ¿cierto? La escritura existió ya en los tiempos después. ¿A qué hora se escribió el libro si no había escritura? Por medio de Job. Entonces ahí donde viene el asunto, ¿ya? ¿Cómo han escrito este libro? Por eso es que volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que tener muy claro la palabra del Señor para que no nos coloquen cosas de que no son, ¿ya? Si alguien nos predica y viene eso, por lo menos a mí me dieron el libro ¿cómo es que llama? De Smith, del Nuevo Testamento, ¿ya? Si le bajan el volumen, por favor. El del otro testamento. Entonces yo le dije a la persona, ¿quién? No fue un ángel Moroni, algo así, que le dijo a usted y mí que escribiera el libro y esto. Entonces yo le hice una pregunta. Mira, la siguiente pregunta es esta. ¿Ese ángel se puede equivocar? ¿Quién le dijo al ángel? No, Jesucristo. ¿Jesucristo se puede equivocar? No. Bien, léame el Padre Nuestro en ese libro. Y ahí viene que decía. Nunca mencionó, venga tu reino. Y cuando dijo de hacer la voluntad, el Padre Nuestro en ese libro del Nuevo Testamento, el otro testamento de Jesucristo, no está ni venga tu reino, y cuando dice hágase tu voluntad, lo dice al contrario. Hágase, dice, la voluntad de la tierra, la voluntad que se hace en la tierra, hágase también en el cielo. Al contrario, es la de allá que se tiene que hacer acá. Entonces yo le decía a los muchachos estos, ¿cómo puede haber ese error? ¿Cómo Jesucristo puede cometer ese error? Entonces, ¿quién lo cometió? Tiene que ser el ángel. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Si un ángel viniera predicando, ¿qué? Otro evangelio. Del que ya hemos anunciado, sea ¿qué? Bueno. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los libros. Ya nos quedamos con estos, que son 1000 personas que eran teólogos y que escudriñaron y vieron todo la parte arqueológica y que vieron, y ya esto está coordinado. Ahora que tenemos un nuevo Biblia porque en los antiguos no estaba esto. Pura mentira. Porque hubieron 1000 personas que escribieron la Reina Valera. Participaron más de 1000 personas. Entonces todo esto debemos de tenerlo en cuenta nosotros que queremos correr como legítimamente para obtener ¿qué, hermano Moisés? Mire, mi alegría más que todos ustedes y yo estemos en ¿qué? En el grupo de los escogidos. Entonces, cuando yo soy un árbol de justicia, ¿qué debe de correr en mí? La palabra. Usted, Dieguito, cree en Jesucristo como dice ¿qué? La Escritura. Vaya a la iglesia que usted vaya, pero usted va a creer en Él como dice que la Escritura, no
la propia opinión. Porque si yo hablo por mi propia cuenta, yo no hago la voluntad de quién. Ahí lo dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es qué, mía o yo hablo por mi propia cuenta, lo dice Cristo. Ahora, ¿qué debo de tener antes? ¿Qué debo de tener antes para creer en Cristo como dice la Escritura? ¿Qué debo de tener antes para creer en Cristo como dice la Escritura? ¿Qué debo de tener yo antes para creer en Cristo como dice la Escritura? ¿Qué cree? Porque voy a poner un ejemplo. ¿Qué debo de tener antes yo para creer como dice la Escritura? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué debo yo de tener antes para tener el almuerzo? Hambre. Pero antes de eso tengo que ir a un lugar, ¿cierto? Ahora, ¿qué debo yo de tener antes para creer en Cristo como dice la Escritura? Lucas 24:45. ¿Qué debo de tener antes? Y esta fue la enseñanza del martes. Por eso todo esto va agarrado en cadena. ¿Qué debo yo? ¿Cómo nos dice? Lucas 24:45. Lucas 24:45. ¿Cómo nos dice el hermano? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. La enseñanza del martes fue la llave maestra para comprender ¿qué? Las Escrituras. ¿A quién tenemos que ir para que nos abra el entendimiento? A Cristo. Y ahora, yo les ponía el martes el ejemplo. Ahí está esa puerta. Esa puerta está ¿qué? Cerrada, del entendimiento. Cristo viene con la llave y la abre para llegar al entendimiento. Pero ese entendimiento ya que Cristo abrió la puerta y está el entendimiento ahí, ese entendimiento de ahí en adelante, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? Salmo 119, 169. Ese entendimiento tiene que ser de una manera. Por eso nosotros, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán que ríos de agua viva, pero el entendimiento ¿cómo tiene que ser? Puede leerlo, hermana Kelly. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Eso es, hermano Moisés. ¿Un entendimiento conforme a qué? A su palabra, conforme a tu palabra. Ahora, yo les voy a decir algo. Cuando ustedes vayan a la iglesia, oren por su pastor, oren por los que dirigen, oren por los que predican, oren por los que dirigen, oren por los que hablan de la Biblia. Porque la llave maestra para comprender las Escrituras es Jesucristo. Y el entendimiento tiene que quedar conforme a ¿qué? No a mi punto de vista, no al punto de vista de la iglesia tal, no al punto de vista de una organización, no, conforme a la palabra de Cristo. Corramos, hermanos, de tal manera que obtengamos ¿qué? El premio. No es fácil en este tiempo. Mire, yo formo un grupo de música, orquesta, todo, y se llena así. Pero yo los invito a enseñanza y son muy poquitos los que corren a la enseñanza. Porque no ven, no hay algo ahí al comienzo, no hay, pero en la alabanza se llena todo. Y aquí es donde yo quiero que nosotros tengamos cuidado. Ahora, conforme a qué, a la palabra, ¿qué cuidado debemos de tener al correr para obtener este maravilloso premio? Romanos 9:16. ¿Qué cuidado debemos de tener? Romanos 9:16. ¿Qué cuidado debemos de tener? Bueno, di la primera parte nada más. Romanos 9:16, ¿qué dice? Así que, ¿qué? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esa es una frase bastante delicada. ¿Ya? Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene, ¿qué? Misericordia. ¿Qué significa? Volvemos a lo mismo. No es mi ego el que me lleva a correr. No es mi ego el que quiere. Porque si yo pongo primero mi ego para conseguir las cosas, hermano Moisés, estoy haciéndolo ya mal. Porque ¿quién es el que produce en mí el querer y el hacer? Dios. Entonces yo tengo que clamar, por eso dice ahí, clamé a Dios.
Levé mi clamor a Dios y que Él me diera entendimiento conforme a qué, a su palabra. Dios es el que va a producir en usted el querer y el hacer por su buena ¿qué? Voluntad. Entonces, yo veo un hermano, a mí me toca orar por los hermanos. Señor, pon en él el deseo de adquirir el conocimiento de Cristo. ¿Ya? Por eso es que es muy importante tener este conocimiento de la justicia. Yo de aquí en adelante predico con la justicia que se revela ¿qué? En el Evangelio, llena de misericordia y compasión. No de alcahuetería, escúcheme, porque es que la justicia no alcahuetea el pecado, pero la justicia del reino de Dios tiene misericordia, porque el objetivo de la justicia del reino de Dios es que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Entonces les da ese espacio de tiempo, de misericordia y compasión, mientras la persona llega a ese conocimiento y lo acepta a Cristo. Por eso es que Cristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Si alguno oye ¿qué? No la voz del extraño, sino su voz. ¿Cuál es la voz de Cristo? El Evangelio. Si usted oye la voz de Cristo, puede estar seguro que se cumple ese versículo. Cualquiera que oye mi voz y abre ¿qué? La puerta, entraré a él, cenaré con él y él ¿qué? Conmigo. Ahora, mis ovejas ¿qué dicen? Me conocen, oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. Esto es bien importante. Yo les quiero hoy dejar ya, porque ya son las 7 y apenas llegué a la número 8 ya. Hay algo que nos puede estorbar también a nosotros en esta carrera y tenemos que evitarlo, ¿ya? Por eso, muy importante que nosotros tengamos la verdad de Cristo, ¿ya? El rey Salomón fue un rey muy sabio y él dice, el justo piensa para responder, pero el malo derrama ¿qué? El pecador malas cosas. Pero el justo piensa para responder. Eso está correcto. En el Antiguo Testamento el justo pensaba para responder. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué hace el justo? Ya no piensa para responder. Ya es diferente. Vamos a ver Lucas 24:45 y ahí terminamos. Ya va un grado más allá. Vamos a ver Lucas 21:15, 21:14 y 15. Lucas 21:14 y 15. ¿Qué nos dice? 21:14 y 15. ¿Qué nos dice? Porque yo os daré palabra. El 14. 14. 21, 14. Sí, 14 y 15. 14, 15. No, Proverbios 21, 14 y 15. Sí, los dos versículos, 14. Lucas 21, 14 y 15. Lucas. Sí, os dice proponed. Ok, proponed en vuestro corazón, no pensar antes, como habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo qué? Porque yo os daré palabra y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se ponga. Entonces, el rey Salomón decía, Dieguito, el rey Salomón decía, el justo piensa para qué, para responder, y eso es correcto, pero ese es el nivel 1, ese es primaria, ese es secundaria, pero ya cuando llega a tener la maestría, Jesucristo le dice, mire, para obtener la maestría, hermano Moisés, ahora propóngase usted no pensar, ¿cómo usted ha de responder? O sea, elimine qué, su punto de vista, elimine qué, su propia opinión. Si nosotros hacemos eso, que eliminamos nuestro ego, nuestra propia opinión y nuestro punto de vista, entonces Jesucristo cumple la segunda parte. Eso es para obtener ¿qué? La maestría. Entonces, proponed vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Pero si yo hago esa primera parte, Diego, porque yo daré ¿qué? Y sabiduría. Yo daré palabra. ¿Cuál palabra nos va a dar él? El Evangelio. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué?
ríos de agua viva. Yo daré palabra de vida, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cómo obtenemos esta sabiduría? Para que Él nos dé ese conocimiento de Él. Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé. Mire, Efesios 1:17 y terminamos, porque si no, yo aquí sigo 5 horas. 1:17, mire lo que nos dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Mire, dice, no ceso de dar gracias a Dios, el 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué conocimiento? En el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento. ¿Cuándo los ojos del entendimiento quedan alumbrados, hermano Moisés? Cuando mi entendimiento es conforme a ¿qué? A su palabra. Vamos a dar gracias a Dios, son las 7:07 ya. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que podamos correr esta carrera legítimamente, hermanos, y podamos estar en el grupo de ¿qué? De los escogidos. Yo los invito, no estamos en la última parte, así como decía Alan, es lo más difícil cuando se va a terminar la carrera, ¿cierto? Cuando se va a llegar a la meta. Estamos ya, la meta la vislumbramos ya, pero es lo más difícil y yo les pido a todos, por favor, hagan el esfuerzo, porque después de eso, de que sea el arrebatamiento, nada de lo que se haga ya al final, ya no vamos a estar en el arrebatamiento. Vamos a estar en el reinado milenial, salvos y todo, pero no en el arrebatamiento. Así que vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, tengo una confianza muy grande en tu palabra, que no volverá a ti vacía, sino que hará esa obra en todos nosotros que la hemos oído esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra no volverá vacía. Te pido en este momento por los hermanos que habían quedado de venir hoy, que son más de 5 o 7 personas, pero algo se les presentó, Señor. Yo te ruego por ellos y, Señor, produzca en ellos ese querer y el hacer por su buena voluntad, Padre, porque estamos ya en los tiempos finales y estamos ya cerca de la meta. Te pedimos, Señor, que nos dé las fuerzas suficientes para obtener este premio, que corramos de tal manera que lo obtengamos, Señor, para estar en el grupo de los escogidos y estar en este acontecimiento del arrebatamiento. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para todos, hermanos, en YouTube, en los 4 canales. Dios les bendiga.